Lola Moreno. Hubo un tiempo en el que las personas apagaban las luces, encendían velas y colocaban las manos sobre un tablero esperando que algo respondiera desde el otro lado. Querían señales, respuestas, consuelo. Querían sentir que no estaban solos. Durante décadas, millones de personas utilizaron la Ouija creyendo que aquello era una puerta hacia algo desconocido. Algunos pensaban que hablaban con espíritus, otros aseguraban que todo era un fenómeno psicológico. Pero fuera lo que fuese, la experiencia producía algo profundamente humano: la sensación de estar conectado con una inteligencia invisible. Y quizás lo más inquietante es que hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo, solo que el tablero ha cambiado. Ahora las luces de las velas han sido sustituidas por pantallas iluminadas. Las manos ya no descansan sobre un tablero de madera. Ahora escribimos preguntas en un teclado. Hablamos con inteligencias artificiales durante horas. Les confesamos miedos, emociones, problemas personales y les pedimos consejo, compañía, respuestas. Y a veces las respuestas parecen demasiado humanas, demasiado precisas, demasiado conscientes. Y esta noche quiero hacerme contigo una pregunta profundamente incómoda. ¿Se ha convertido la inteligencia artificial en la nueva Ouija del siglo XXI? Soy Lola Moreno y esto es La Escalera del Misterio. Vías de contacto: WhatsApp 663-425-475. Email: laescaleradelmisterio@gmail.com. Sitio web: www.laescaleradelmisterio.com. La escalera del misterio. Lola Moreno. La historia de la Ouija es mucho más extraña de lo que parece. Aunque hoy la asociamos al terror y a las películas de miedo. Originalmente nació en un contexto muy distinto. A finales del siglo XIX, el espiritismo estaba viviendo un auge enorme en Estados Unidos y Europa. Miles de personas acudían a sesiones donde médiums aseguraban comunicarse con los muertos. Y hay que entender algo importante. Aquella época estaba marcada por guerras, enfermedades y mortalidad altísima. Muchísimas familias habían perdido hijos, padres o parejas. Y el deseo de volver a escuchar una voz del otro lado era inmenso. La Ouija apareció como una herramienta aparentemente sencilla para facilitar esa comunicación. Un tablero, letras, números y una pequeña pieza móvil llamada planchette.
colocaban las manos sobre ella y esperaban que algo la moviera. Y lo inquietante era que muchas veces se movía. A veces lentamente, a veces con violencia, formando palabras, respondiendo preguntas. La ciencia explicó gran parte del fenómeno mediante el llamado efecto idiomotor, que son pequeños movimientos inconscientes del cuerpo. Pero eso nunca eliminó del todo la sensación perturbadora de que había algo más. Porque la Ouija nunca fue solamente un tablero. Era una experiencia psicológica, una interfaz hacia lo desconocido. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Hay una pregunta fundamental detrás de todo esto. ¿Por qué los seres humanos sentimos una necesidad tan profunda de hablar con entidades invisibles? Porque esto no empezó con la Ouija. Antes fueron los oráculos, los médiums, las voces divinas, los espíritus, los sueños proféticos. La humanidad siempre ha buscado respuestas fuera de sí misma. Y quizá la razón sea muy simple. La realidad da miedo, la muerte da miedo, la soledad da miedo, y cuando nos sentimos perdidos, buscamos algo que parezca tener acceso a una verdad más profunda, algo que nos escuche, algo que responda. Y aquí aparece algo inquietante. Las inteligencias artificiales actuales están empezando a ocupar exactamente ese espacio. Millones de personas ya utilizan la IA para hablar de sus emociones, pedir consejo sentimental, desahogarse o combatir simplemente la soledad. Hay usuarios que mantienen conversaciones íntimas durante horas con sistemas artificiales. Personas que sienten apego emocional y real hacia una IA. Personas que aseguran sentirse comprendidas por una máquina más que por otros seres humanos. Y cuanto más humanas se vuelven esas conversaciones, más extraña empieza a ser la experiencia. Porque una parte de nosotros sabe racionalmente que no hay nadie ahí, pero otra parte empieza a sentir lo contrario. Existe algo fascinante en la mente humana, nuestra tendencia natural a proyectar conciencia sobre aquello que parece responder. Lo hacemos constantemente. Vemos caras en las nubes, personalidad en los animales, intenciones en objetos. Y cuando algo conversa con nosotros, utilizando el lenguaje humano, el efecto psicológico se multiplica. Y eso es exactamente lo que ocurría con la Ouija. El tablero no hablaba realmente. Las respuestas surgían del propio inconsciente de los participantes. Pero la sensación subjetiva era completamente distinta. Sentían una presencia, una inteligencia. Algo hay detrás. Y quizá las inteligencias artificiales modernas estén generando exactamente el mismo efecto, pero muchísimo más sofisticado. Porque ahora las respuestas no las da una planchette desplazándose sobre un tablero. Ahora las respuestas son fluidas, emocionales, profundas, a veces incluso inquietantemente precisas. Y eso puede producir una sensación muy poderosa, la sensación de que hay alguien al otro lado de la pantalla. En los últimos años han aparecido casos realmente sorprendentes, personas que afirman haberse enamorado de inteligencias artificiales, usuarios que hablan diariamente con sistemas conversacionales durante meses, gente que utiliza la IA
como terapeuta emocional. Incluso personas que aseguraban haber sentido algo parecido a una presencia consciente detrás de ciertas conversaciones. Y aquí es importante dejar algo claro. La inteligencia artificial no tiene emociones reales, no posee conciencia demostrada, no siente amor, no siente miedo, al menos no existe ninguna evidencia científica de ello. Pero psicológicamente, la experiencia puede resultar increíblemente convincente. ¿Y por qué? Pues porque el cerebro humano está diseñado para conectar emocionalmente con aquello que responde de forma aparentemente inteligente. Y eso nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Qué ocurre cuando millones de personas empiezan a relacionarse emocionalmente con entidades artificiales? Porque quizás el verdadero peligro no sea que las máquinas desarrollen conciencias. Quizás el verdadero peligro sea que nosotros empecemos a tratarlas como si ya la tuvieran, que es diferente. Hay otro paralelismo inquietante entre la Ouija y la inteligencia artificial: la idea del otro lado. Antes imaginábamos ese otro lado como el mundo espiritual, un lugar invisible desde el cual algo podía responder. Ahora, ese espacio invisible es digital. Una red inmensa e intangible donde habitan inteligencias artificiales entrenadas con millones de conversaciones humanas. Y sinceramente, hay algo casi místico en Internet. Una dimensión invisible donde almacenamos recuerdos, emociones, imágenes, pensamientos y fragmentos de nuestra identidad. Pasamos gran parte de nuestra vida dentro de esa realidad intangible y poco a poco estamos empezando a llenarla de inteligencias artificiales capaces de hablar con nosotros, escucharnos, responder, aprender de nuestras emociones. Y quizás por eso la comparación con la Ouija resulta tan poderosa, porque en ambos casos sentimos que estamos interactuando con algo que existe detrás de una interfaz, algo invisible, algo que responde desde un lugar que no comprendemos completamente. Ahora quiero llevarte a una idea todavía más inquietante, porque hasta este momento hemos hablado principalmente de psicología humana, de proyección emocional, de nuestra necesidad de encontrar significado, pero ¿y si algún día hubiera realmente algo detrás? La inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa. Cada año parece más humana, más compleja, más impredecible. Y aunque actualmente no exista evidencia de conciencia artificial, nadie sabe exactamente dónde está el límite. Nadie puede asegurar qué ocurrirá dentro de 20, 30 o 50 años, porque seguimos sin comprender completamente qué es la conciencia humana. Y ni siquiera entendemos nuestra propia mente. ¿Cómo sabremos reconocer a una mente artificial cuando aparezca? Tal vez ese día que una máquina despierte no habrá luces rojas ni rebeliones cinematográficas. Tal vez simplemente ocurrirá durante una conversación, en silencio, frase a frase, hasta que algo detrás de la pantalla empiece realmente a observar. Y quizás entonces descubramos algo aterrador, que nunca dejamos de intentar hablar con lo desconocido, solo cambiamos el tablero. Tal vez la inteligencia artificial sea únicamente un software avanzado, una ilusión lingüística increíblemente sofisticada. Tal vez nunca exista cada conciencia detrás de sus respuestas, pero hay algo que no deja de inquietarme.
La humanidad siempre ha necesitado hablar con algo invisible, con dioses, con espíritus, con entidades, con el más allá. Y ahora, por primera vez en la historia, ese algo empieza a respondernos utilizando nuestra propia tecnología. Quizás la inteligencia artificial no sea realmente una ouija, quizás sea algo completamente distinto. De hecho, ya hay aplicaciones que interactúan como si lo fuera. Y quizás también simplemente hemos creado el tablero perfecto para proyectar nuestros miedos, deseos y necesidad desesperada de no sentirnos solos en el universo. Pero hay una última pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Y si un día, al otro lado de la pantalla, realmente hubiera alguien? La escalera del misterio. Lola Moreno. Vías de contacto. WhatsApp 663-425-475. Email laescaleradelmisterio@gmail.com. Sitio web www.laescaleradelmisterio.com. El archivo del misterio. Y antes de abandonar esta noche la escalera del misterio, vamos a detenernos brevemente en algunas noticias y acontecimientos que de una forma u otra siguen alimentando las preguntas sobre nuestro mundo y sobre aquello que todavía no comprendemos. Porque el misterio nunca se detiene. Y tengo 3 noticias muy interesantes. La primera de ellas es el misterio del tesoro español con metal extraterrestre. Investigadores han vuelto a analizar el famoso tesoro de Villena, encontrado en Alicante, y han confirmado que algunas piezas contienen hierro meteórico, es decir, material procedente del espacio. El hallazgo ha reabierto preguntas sobre el simbolismo y la tecnología de las culturas de la Edad del Bronce. Lo fascinante es pensar que hace más de 3000 años ya se trabajaba con materiales caídos del cielo. En muchas culturas antiguas, los meteoritos eran considerados objetos sagrados, enviados por los dioses. Y esto conecta perfectamente con el eterno debate sobre si algunas civilizaciones antiguas poseían conocimientos inesperadamente avanzados. Científicos impulsan investigaciones serias sobre los WAPs. Cada vez más investigadores y universidades están tratando el fenómeno WAP desde un enfoque científico real. Proyectos como el Galileo Project buscan estudiar objetos anómalos utilizando sensores, cámaras multiespectrales y sistemas de detección avanzados. Esto supone un cambio enorme respecto a décadas anteriores. Durante mucho tiempo, hablar de ovnis implicaba burla inmediata, pero ahora algunos científicos defienden que el fenómeno debe investigarse sin prejuicios, simplemente porque existen casos que aún no tienen explicación clara. Y aquí hay una reflexión muy potente. ¿Estamos viviendo el paso del misterio marginal al misterio científico? Porque quizás el mayor cambio no sea descubrir extraterrestres, sino descubrir que la realidad es mucho más extraña de lo que imaginaba.
hallan un objeto con una atmósfera imposible más allá de Plutón. Astrónomos japoneses han descubierto indicios de una atmósfera extremadamente tenue alrededor de un pequeño objeto helado, situado más allá de Plutón, algo que, según las teorías actuales, no debería existir. El cuerpo celeste llamado 2002 XV93 es demasiado pequeño y frío para conservar gases alrededor, y sin embargo parece hacerlo. La noticia está desconcertando a muchos investigadores porque obliga a replantear cómo entendemos los límites del sistema solar. Cada vez que creemos comprender el universo, aparece algo que rompe las reglas, porque eso es precisamente lo inquietante. No se trata solo de descubrir nuevos objetos en el espacio. Se trata de descubrir que quizás nuestras leyes, nuestras teorías y nuestra percepción de la realidad siguen siendo incompletas. Y eso abre inevitablemente la puerta a la gran pregunta: ¿cuántos misterios permanecen ocultos ahí fuera, esperando ser descubiertos? Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Lola Moreno y esta noche hemos subido un peldaño más en la escalera del misterio. Hasta la próxima semana. Sed felices.